La ansiedad, depresión, miedo afectan a muchos humanos hoy en día, pero pocos se detienen a considerar que, además de las influencias materiales en nuestras vidas, también podemos estar bajo la influencia de entidades que existen en dimensiones fuera de nuestra percepción ordinaria. Hay mucho más en la realidad que lo que podemos ver, sentir, oír y tocar. De hecho, una explicación de la materia que compone el universo revela que alrededor del 73% está compuesta de energía oscura y otro 23% está compuesto de materia oscura, ninguna de las cuales podemos ver ni entender los seres humanos. Además, el ojo humano solo es capaz de ver alrededor del 0,0035% de todo el espectro de radiación electromagnética. Cuando miramos hacia el cielo, el 96% del cielo es invisible para nosotros. Incluye en esto los reinos espirituales y hay todo un universo de posibilidades que existe más allá de nuestros 5 sentidos. Muy pocos científicos hoy en día están dispuestos a explorar la metafísica para examinar la vida más allá de la percepción ordinaria, con el fin de hacer una conexión entre lo visible y lo invisible. Rudolf Steiner, uno de los científicos, filósofos y esoteristas más prolíficos y talentosos de su tiempo, dedicó gran parte de su trabajo a la tarea de mirar detrás del velo, compartiendo su visión de la naturaleza más profunda de la vida y del mundo más allá. Con respecto a la ansiedad y depresión, Steiner habló de seres hostiles en el mundo espiritual que influyen y se alimentan de las emociones humanas, un concepto rechazado rotundamente por la mayoría hoy en día. Sin embargo, este análisis también es válido para los chamanes y otros que acceden a las dimensiones espirituales para aliviar el sufrimiento mental de sus pacientes. Muchos se conocen con la noción de vampiros energéticos o personas que absorben tu energía y se alimentan de tus emociones negativas. Sobre la existencia de entidades similares que existen en otras dimensiones, Rudolf Steiner dijo lo siguiente: hay seres en los reinos espirituales para quienes la ansiedad y el miedo que emanan de los seres humanos ofrecen alimento. Cuando los humanos no tienen ansiedad ni miedo, entonces estas criaturas mueren de hambre. Las personas que aún no están suficientemente convencidas de esta declaración podrían entender que se entiende solo comparativamente. Pero para aquellos que están familiarizados con este fenómeno es una realidad. Si el miedo y la ansiedad irradian de las personas y estallan en pánico, entonces estas criaturas encuentran una nutrición bienvenida y se vuelven cada vez más poderosas. Estos seres son hostiles hacia la humanidad. Todo lo que se alimenta de sentimientos negativos, de ansiedad, miedo, superstición, desesperación o duda, son en realidad fuerzas hostiles en mundos suprasensibles, lanzando a ataques crueles contra los seres vivos, mientras están siendo alimentados. Por lo tanto, es sobre todo necesario comenzar con que la persona que entra en el mundo espiritual supere el miedo, los sentimientos de impotencia, desesperación y ansiedad. Pero estos son exactamente los sentimientos que pertenecen a la cultura contemporánea y al materialismo. Debido a que aleja a las personas del mundo espiritual, es especialmente adecuado para evocar la desesperación y el miedo a lo desconocido en las personas, llamando así a las fuerzas hostiles mencionadas anteriormente contra ellos. Las emociones negativas son alimento para entidades hostiles. Un concepto como este no se acepta fácilmente en la conversación cotidiana dirigida por el escepticismo rígido y el materialismo científico. Las tradiciones de hoy en día han buscado expulsar la antigua sabiduría metafísica y su aplicación práctica de nuestras vidas, y aunque la investigación científica es excepcionalmente valiosa, la percepción espiritual siempre ha sido parte de nuestra experiencia. Bernhard Günther dijo lo siguiente: a pesar del cínico escepticismo, todas las antiguas escuelas de misterios, verdaderas percepciones chamánicas y enseñanzas esotéricas, muchas de las cuales han sido suprimidas o distorsionadas durante miles de años, han transmitido esta verdad para aquellos con ojos para ver y oídos para oír, utilizando su propio lenguaje y simbolismo, ya sea ley general, arcontes, señores del destino, depredadores, el tema de los temas, el mago maligno, los saitanes, los jinn, huético, fuerzas ocultas hostiles, etc. Los tratos con seres
interdimensionales o hiperdimensionales han sido durante mucho tiempo parte de nuestra historia y son directamente accesibles para cualquiera de nosotros cuando se les presta la práctica y atención adecuadas al asunto. Encontrarse en la rutina de una espiral de diálogo interno negativo, depresión, ansiedad o miedo incontrolable e irracional es una señal, como señala Rudolf Steiner, de una desconexión de nuestra verdadera naturaleza espiritual, de nuestra esencia exacerbada por seres que operan en los reinos espirituales. Esta es la razón por la que algunos consideran que los trastornos como este son enfermedades espirituales, y hasta que la grieta se cura con la debida atención al desarrollo del espíritu, los sentimientos tienden a exacerbarse y llevar a uno más a la angustia. Rudolf Steiner dijo lo siguiente: cuando los humanos no tienen ansiedad ni miedo, estas criaturas mueren de hambre. Sri Aurobindo fue un sabio indio que fundó el yoga integral. Escribió sobre los arcontes usando el término fuerzas hostiles y dijo lo siguiente: la fuerza adversa es el poder que mantiene la ignorancia y la oscuridad en el mundo. Solo puede destruirse cuando la humanidad ya no está enamorada de la ignorancia y la oscuridad. Cada sadhak tiene que empujarlo fuera de contacto con su ser. Cuando se haya ido de él, entonces ya no habrá dificultades serias en su sadhana o práctica. Las fuerzas hostiles son poderes de la oscuridad que se rebelan contra la luz y la verdad y quieren mantener este mundo bajo su dominio en la oscuridad y la ignorancia. Cada vez que alguien quiere alcanzar la verdad, conocer lo divino, se interpone en el camino tanto como sea posible. A veces poseen hombres para actuar a través de ellos, a veces nacen en un cuerpo humano. Cuando termine su uso en la obra, cambiarán o desaparecerán o ya no intentarán intervenir en el juego de la tierra. La madre, una mujer cercanamente asociada con Aurobindo y su obra, habla sobre esto aquí mientras ella dilucida sobre la posesión espiritual o la posesión demoníaca, y dijo lo siguiente: cuando un ser está poseído por una fuerza hostil, ¿qué pasa con su psíquico? Depende del grado de posesión, por lo general es algo progresivo. Primero hay una influencia bajo la cual uno viene. El segundo, la influencia se vuelve permanente y hay una parte del ser que se deteriora, que está constantemente bajo esta influencia y la expresa. Después de esto, el ser que ha emitido esta influencia intenta ingresar a esa parte. Entonces, generalmente esto produce un conflicto, una especie de batalla interior. Si uno no sabe cómo resistir, entonces gradualmente el ser que se ha apoderado de una parte de la persona actúa como un pulpo y extiende sus tentáculos así lentamente y en todas partes, y finalmente es una posesión total. En el momento de la posesión total, o la persona poseída se vuelve completamente desequilibrada o se convierte en una especie de monstruo.